Bienvenidos a Cannes. Arranqué el vlog en el supermercado, que se llama Casino, pero acá en Francia, si ves un lugar que se llama Casino, no es un casino, es un supermercado. Voy a comprar un agua antes de arrancar porque voy a caminar mucho hoy para mostrarles un poquito de la ciudad. Mi piel decidió desarrollar un terrible grano, no me acuerdo de qué lado, pero bueno, con los anteojos se nota un poco menos. Bueno, pasaron cosas, agua y un poco más. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, no soy un alcohólico y en este canal vas a aprender español de una manera natural. Acordate de activar las transcripciones si es necesario y suscríbete para más contenido para aprender español. Les voy a mostrar en dónde me estoy quedando, que bueno, ese Airbnb es muy chico, pero vamos a hacer el tour igual. Bueno, esta es la puerta de entrada y directamente apenas entras ya estás en la cocina, que es este espacio, o sea, esto es la cocina. Es muy chiquita como pueden ver, no tengo horno, o sea que tengo que cocinar con sartén o con una olla. Y bueno, la heladera también es muy chiquita, es heladera y freezer. No tengo muchas cosas, bueno, las cervezas que compré recién es porque, bueno, hoy es sábado, gente. Hoy es sábado y capaz que necesitamos las cervezas más tarde. Bueno, este es el baño, es un baño común y corriente, no tiene nada de especial, así que vamos para allá, que es la habitación barra comedor barra todo. Acá está el resto del departamento. O sea, tengo la cama que es bastante grande, pero ocupa mucho espacio. Bueno, acá tengo la zona de trabajo, donde, bueno, zona de trabajo para comer todo. Acá está el armario para la ropa. Y bueno, ahí está mi parte favorita del departamento, que es este balcón, que tenés vistas muy lindas. Además, el sol se pone por ahí cuando atardece, así que tenés mucha luz natural, o sea, entra luz a todo el departamento. Y a veces hago clases acá, lo uso de tipo oficina. Tengo un tender acá para poner ropa. Y bueno, hay un armario con cosas de limpieza. Está bastante bien. O sea, es chiquito el lugar, pero para pasar una semana o dos está bien. Más de eso, no. Bueno, ahora sí, se terminó el tour. Vamos a dar una vuelta. Además de ser una ciudad muy famosa por sus playas, los yates, el estilo de vida lujoso, también es muy popular por el festival de cine. No quiero meter la pata, pero creo que todos los años se celebra el Festival de Cine de Cannes, que bueno, de hecho empieza en 3 días creo. En 3 días empieza el festival, dura una semana. Es un festival internacional, entonces vienen famosos de todo el mundo a hacer promoción de sus películas. Muchos franceses o estudiantes que viven en Francia, que conocen Cannes, me dijeron: ¿por qué vas a visitar Cannes? ¿Qué tiene de especial? Es una ciudad de ricos, viejos, es aburrido. Y la verdad es que ese estereotipo de que Cannes es una ciudad, bueno, rica sí, porque sí, todo el mundo que está acá está forrado. Pero bueno, vieja no, o sea, el estereotipo de que Cannes es una ciudad para viejos por el hecho de que sea una ciudad para gente con plata es completamente falso. Obviamente hay chicos que tienen, no sé, 18 o 20 años que también tienen mucha plata pero viven acá. Por lo tanto, el estereotipo de que es aburrida también es falso. El fin de semana pasado fui a un boliche que era en una terraza de un casino. Y era un boliche ahí. Creo que probablemente es el mejor boliche al que fui en mi vida, o uno de los mejores. Y bueno, fui a las 12 y volví a las 9 de la mañana al departamento. O sea que el estereotipo de que es aburrido, falso. El estereotipo de gente vieja, falso. Hay gente vieja como en todo el mundo, pero también hay gente joven. Y el estereotipo de que todos son ricos, bueno, verdadero. Esta calle por la que estoy caminando se llama Boulevard de la Croisette o Croisette en español. Y es una de las calles principales de Cannes porque, bueno, básicamente está pegada a la playa y va desde una punta hasta la otra de la playa de Cannes. Todas estas playas que están acá o todos estos balnearios son privados la mayoría. Fui a preguntarle a uno para asegurarme y no decir cualquier cosa en el video. Pero bueno, básicamente son playas que pertenecen a los hoteles que están enfrente. Entonces, se puede entrar si no estás en el hotel, pero tenés que pagar más caro. En cambio, en las puntas están las playas públicas a las que puede ir cualquier persona. O sea, si tenés una remera Adidas, vas a la punta. Si tenés una remera Gucci, vas acá.
Esta es una de las playas públicas que hay en Cannes. No sé por qué están todos del otro lado del muelle y acá no hay nadie. Y no sé qué es esto, parece que me están tomando el pelo. Vengo a hacer el video y está esto en el medio de la playa. Que probablemente está relacionado al festival de cine del que les estaba hablando recién. Pero no sé, no tengo idea para qué es ese escenario. Creo que hay un infiltrado entre las palomas. Me gusta que el agua de acá es súper cristalina, muy transparente. En Argentina el agua es marrón. Ahí está la playa donde estaba recién y bueno, este es el lugar en donde se hace el festival. Por eso hay tanto quilombo y está ese escenario, supongo, y bueno, todas las vallas. Un operativo de la concha de la lora. Ahí arriba de ese casino es donde es el boliche al que vamos a ir hoy a la noche. Si todo sale bien. Pero ahora estoy yendo a donde dice Cannes. ¿Saben qué? Parada técnica. Ahora estoy caminando por la parte más vieja de Cannes y se pueden dar cuenta por la arquitectura, por cómo está armada esta calle, o sea, no tiene sentido. La típica arquitectura de pueblo viejo, cuando no había nada, no había calles que respetar, entonces es todo como un laberinto. Y la verdad es que no sé a dónde estoy yendo, pero bueno, tengo que buscar escaleras para subir, porque el plan es llegar hasta ese cartel que les mostré antes de Cannes. Pero bueno, estoy subiendo, que es lo bueno. Esta zona está llena de restaurantes, algunos más baratos que otros. Hay algunos que son como muy exclusivos porque hay una mesa sola o dos adentro. O sea, es demasiado exclusivo y caro algunos. Pero hay de todo un poco. O sea, se puede encontrar algo barato. ¿Están escuchando al Tortita? Miren lo que es este gato. Qué hermoso. ¿Qué prefieren, a los perros o a los gatos? Voten. Bueno, creo que ya estaríamos llegando. Porque ya vine acá y estoy empezando a reconocer un poco más el camino. Acá está el cartel. Llegamos. No estuvo tan dura la subida, ¿eh? Podría haber sido peor. Todas las iglesias al final son iguales, así que la pueden ver por fuera, imagínensela por adentro. Lamentablemente llegó un poquito temprano para ver el atardecer porque el sol está un poquito alto todavía. Pero bueno, acá están las vistas de Cannes. Este barrio o área de Cannes se llama Le Suquet y es la parte más vieja e histórica de la ciudad. Acá vas a encontrar muchos callejones y calles hermosas. También está lleno de restaurantes que cocinan comida tradicional, así que te recomiendo no comprar comida en el McDonald's como yo si vas a visitar este lugar. Si subís hasta la parte más alta del barrio, vas a encontrar la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza y el museo, que lamentablemente estaba cerrado el día que yo fui a grabar. Pero bueno, de todas formas, la mejor parte de subir hasta acá son las vistas panorámicas de toda la ciudad. Bueno, teniendo en cuenta que el sol se pone atrás de las montañas y no en el agua, que no hay una buena vista del atardecer mejor que la del Airbnb, voy a ir a mirar el atardecer desde el Airbnb. Les muestro cómo se ve mi oficina cuando trabajo desde ahí. Y bueno, ya me voy a preparar algo para comer y vemos qué pasa la noche. ¿Qué es ese ruido? Probablemente es un pájaro que no existe en mi país. Bueno, la verdad que el atardecer una cagada. Encima improvisé un trípode acá. El coso para secar los platos. Pero nada, una mierda. La verdad, una lástima. Bueno, ya me bañé, ya me cambié y estoy yendo para el boliche.
me tomé algunas cervezas y voy a tirar todas las botellas de vidrio y, bueno, frascos de vidrio que tengo de salsas acá en estas cosas que no sé cómo se llaman porque en mi país no tenemos, pero bueno, vamos a tirar todo acá. Al boliche al que estoy yendo es un boliche al que intenté entrar la semana pasada y tuve que decir que mi novia estaba dentro para que me dejen entrar. Así que hoy voy a hacer lo mismo, voy a intentar de hacer lo mismo porque si no, no voy a poder entrar y no les voy a poder mostrar nada. Así que me tengo fe para hoy, pero todo depende de qué tan bien actúe, así que deseenme suerte. One more time.